la relación de la palabra de Dios con nuestra vida. Nuestra relación con la palabra se puede simbolizar con la mano. El dedo meñique representa oír la palabra. El dedo anular representa leer la palabra. El dedo cordial representa estudiar, escribir la palabra. El dedo índice representa memorizar la palabra. El dedo pulgar representa hacer la palabra. La aplicación debe hacerse con cualquiera de las otras 4 acciones para retener, tomar la palabra de Dios. La retención más débil es cuando solamente oímos y meditamos, el meñique y el pulgar. La retención eficaz es cuando oímos, leemos, estudiamos, escribimos, memorizamos y aplicamos la palabra en nuestras vidas. Estamos viendo pues la ilustración de la mano. El dedo meñique es oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar, hacer, agarrar la Biblia. Si esta Biblia es mi vida y yo quiero sostenerla nada más con este dedo, pues va a ser muy difícil que lo haga, ¿verdad? Cualquier tribulación, problema, cualquier cosa va a hacer que se caiga fácilmente. Jesús dijo que el que nada más oye, pero no entiende, y para entender hay que no solamente oír, sino también leer, estudiar, memorizar, meditar y hacer. Entonces no vamos a caer, pero si nada más lo hago así, si nada más sostengo la Biblia con un dedo, pues fácilmente me va a ser quitada. Porque si intentamos sujetar la Biblia con estos 2 dedos, pues es un poco más firme que con un solo dedo, ¿verdad? Pero cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier problema, simplemente viene y golpea, y la Biblia, la vida, si esto representara mi vida, se cae, se arruina. Entonces, no es suficiente con oír, hay que añadir al oír el leer, y al leer hay que añadirle el estudiar. Hay que estudiar la palabra de Dios. Ahora vamos a sostener nuestra vida, por decirlo así, con estos 3 dedos, ¿verdad? Está un poco más firme, ya no cualquier golpecito nos tira, pero la vida a veces tiene situaciones mucho más difíciles y mucho más grandes, y cuando las tormentas y las crisis llegan, las tentaciones fuertes, entonces nuestra vida se derrumba. La importancia de oír y cómo oír, leer la palabra de Dios, a eso añadirle el estudiar y a eso añadirle el memorizar, y pareciera que ya con eso ya es más que suficiente, pero todavía hace falta un paso. Sí está un poco mejor sostenida, los golpes no tan fácilmente me la tiran, pero hay golpes muy fuertes que sí nos pueden hacer caer. Por eso Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, la pone en práctica. Y para ponerla en práctica, pues hay que oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y entonces hacerla. Por eso es imprescindible que estemos conscientes de la importancia de poner por obra la palabra de Dios. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Tenemos que poner atención al énfasis de Jesús, que está en el hacer, más que en el creer o saber.
Aunque Martín Lutero hizo muy bien a la iglesia, desafortunadamente, al mismo tiempo por omisión le hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque enfatizó demasiado el creer y la salvación por gracia, que la gente cree que no tiene que hacer nada. Hoy muchos dicen, yo no tengo que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo. Y eso es verdad, pero a medias, porque Cristo ya hizo todo para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra entrada al cielo. Él ya lo hizo todo, ya nos abrió la puerta. Pero eso tiene que ver con el espíritu. Sin embargo, en lo que respecta al alma y al cuerpo, a nosotros nos toca hacer, a nosotros nos toca hacer las obras. Que quede claro, la salvación es por gracia, pero el camino de la fe, el camino en Cristo, es a través de nuestras obras. Por eso le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ejercítate para la vida cristiana. Entonces tenemos que hacer, sí, en verdad hemos creído. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús también dijo que aquel que oye sus palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que cuando vino la lluvia, los vientos y los ríos, no cayó porque estaba firmemente edificada sobre la roca. Pero el que oye y no hace, aunque entienda, aunque descifre, aunque enseñe, aunque predique, aunque explique, porque hay muchos que enseñan y predican la palabra de Dios, pero no lo hacen. Por eso, aquel que oye y no la hace, aunque haga todo lo demás, le comparará Jesús a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando vino la lluvia, los vientos y los ríos, la casa cayó y fue grande su ruina. Por eso, Efesios 2, del 8 al 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, pero luego dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y después el Espíritu dice, quiero que los que creen se ocupen en buenas obras. Entonces, si yo soy salvo por gracia, no por obras. Pero el propósito por el cual soy salvo es para hacer buenas obras. Entonces, no soy salvo por obras, pero soy salvo para buenas obras, para hacer buenas obras, para hacer cosas. Pero si yo digo que soy salvo y no hago buenas obras, entonces algo anda mal. O no soy salvo o no he entendido el mensaje de Cristo. Por eso el apóstol Santiago dijo, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. Pero no nos confundamos. Si alguien nada más hace obras y obras y obras, no ha creído en la gracia de Cristo. Sus obras son obras muertas, porque no es salvo. Pero si alguien es salvo, la consecuencia natural, la evidencia natural de que eso es hacer buenas obras. Resumiendo, es imposible que una persona sea salva por hacer buenas obras, pero es imposible que una persona salva no haga buenas obras, porque eso es el resultado, la evidencia de haber sido salvado por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo.